Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados hermanos en Cristo y estimado público, como les decía en la última prédica, incluso los nuevos creyentes pueden oír la voz del Espíritu Santo. Les comparto parte de mi testimonio. Cuando recién acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, siempre estaba gozoso. Pero como no conocía la verdad, no podía afirmar que realmente amaba a Dios. Yo decía que lo amaba, pero en verdad no podía amarlo con todo mi corazón porque no lo conocía íntimamente. Acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador el 17 de abril de 1974. Y ese mismo invierno, por primera vez asistí a un culto de avivamiento. Allí, finalmente, pude aprender de Dios. Aprendí que el Señor Jesús es nuestro único Salvador, que hay un cielo y un infierno, que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios y debemos esforzarnos por desechar toda forma de pecado y de maldad. Antes de esto, estuve asistiendo por algunos meses a otra iglesia. Sin embargo, nadie en realidad me enseñó estos principios. Recuerdo que en ese culto de avivamiento, el pastor predicó que todo cristiano debía de orar. Asimismo, habló de la fe, que debemos de actuar y obrar en fe, y que en cada servicio debemos traer ofrendas de agradecimiento a Dios. Igualmente, aprendí que debemos desechar todo pecado. Al conocer todo esto, pude arrepentirme por completo de todos mis pecados. Me di cuenta que había vivido una vida muy alejada de la palabra de Dios. Desde el primer día hasta el último de esa campaña de avivamiento, mi esposa y yo lloramos de arrepentimiento. Y ¿saben algo? Luego de eso me sentí mucho más ligero, como si hubiera dejado de llevar un gran peso. Aquellos que han experimentado esta clase de arrepentimiento podrán entenderme. Como había derribado el muro de pecado que me separaba de Dios, me sentía más ligero. Caminaba como si estuviera flotando en el aire. Desde entonces supe que Dios es amor y pude amarlo como Él quiere que se le ame. Antes de esto decía que amaba a Dios, pero solo lo amaba porque me había sanado. Sin embargo, a partir de ese momento llegué a conocer verdaderamente el inmenso amor de Dios y lo pude amar con todo mi corazón. A partir de esa fecha, cada vez que escuchaba la palabra de Dios, la obedecía. También quise conocer el corazón de Dios y comprender su voluntad, y empecé a leer la Biblia. No obstante, al leer la palabra, me di cuenta que había algunas partes difíciles de entender. A fin de poder comprender estos pasajes complicados, puse en práctica diversos métodos. Recurrí a algunos pastores y procuré aprender de ellos. Sin embargo, ninguno pudo darme una respuesta clara a todos esos pasajes. Incluso el pastor de la iglesia a la cual asistía me recomendó un libro de comentarios de la Biblia. Lo compré a pesar que no tenía mucho dinero. No obstante, mientras lo leía, pude darme cuenta que en realidad no aclaraba mis interrogantes, sino más bien las incrementaba. Así que comencé a pedirle a Dios en oración que me aclarara esos pasajes que para mí eran difíciles de comprender. Le pedí a Dios entender su corazón y su voluntad. Y en un momento dado, Dios me enseñó a oír la voz del Espíritu Santo. Sucedió luego de asistir a una campaña de evangelismo. Escuché por primera vez la voz del Espíritu Santo durante el mensaje en el culto de la mañana de un domingo. En ese momento no sabía lo que era la voz del Espíritu Santo, pero había un deseo ardiente en mi corazón que me decía que debía decir
amén al impulso que sentía en mi corazón y me propuse hacerlo así. No obstante, luego que finalizó el servicio y salí de la iglesia, otros pensamientos vinieron a mi mente y comencé a preguntarme si en realidad había sido el Espíritu Santo quien había puesto ese sentir en mi corazón. Esa incertidumbre hizo que desobedeciera la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, luego que esto sucediera 2 o 3 veces, llegué finalmente a entender la voz del Espíritu Santo. Comprendí que ese anhelo en mi corazón era la voz del Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Así que me determiné una vez más a obedecer y a cortar con cualquier otro pensamiento. De esa forma me lo propuse. Y en la medida en que experimenté eso 2 o 3 veces, entendí cómo se llega a oír la voz del Espíritu Santo y la forma en la que los pensamientos de uno pueden interferir con ella. La siguiente vez que oí la voz del Espíritu, me propuse obedecerla y no aceptar más ningún otro pensamiento carnal ni razonamiento humano. Entonces pude obedecer. A pesar que lo que me decía el Espíritu Santo era algo difícil de hacer, como oraba, esforzándome por obedecer, el fruto de esa perfecta obediencia nació en mi corazón. Luego de obedecer, Dios, naturalmente, me bendijo. Después, al leer la Biblia y a lo largo de mi ministerio, pude ver que Dios busca a aquellos que lo obedecen. Busca a los que no razonan con su lógica humana ni con sus propios pensamientos ni conocimiento, sino que cuando oyen la voz del Espíritu Santo, obedecen de corazón. Dios usa a los que obedecen de esa manera. Y si Dios les asigna alguna labor, servicio o ministerio, obedecerán inmediatamente. Por eso serán bendecidos, sus almas prosperarán y su fe crecerá. Y así Dios los bendecirá aún más. Hermanos, Dios siempre honra la obediencia. Los que obedecen siempre darán fruto. Serán bendecidos, su fe crecerá y sus almas prosperarán. Y ese ciclo espiritual continuará. Sin embargo, hay otros que no obedecen. A pesar que Dios desea bendecirlos, no obedecen. No es que Dios no quiera prosperarlos, sino que no puede hacerlo porque Dios es justo. Los que obedecen reflejarán el corazón de Dios en toda área de su vida. Llegarán a ser verdaderos hijos e hijas de Dios y habrán llegado a la estatura de la plenitud de la medida de Cristo. Hermanos, voy a explicarles la diferencia entre el cuarto y el quinto nivel de fe a través del ejemplo de Abraham. Abraham, desde el primer momento en el que Dios lo llamó, solo obedeció con un sí y un amén. Cuando Dios le dijo que dejara su país y saliera a la tierra que le mostraría, Abraham obedeció sin poner ninguna condición. Esta es una obediencia incondicional. ¿Acaso le preguntó a Dios a dónde iba a ir o por qué debía dejar al resto de su familia en su tierra natal? Abraham no cuestionó ni preguntó, tan solo obedeció y salió en la dirección que Dios le había dicho. Dios desea esta clase de obediencia incondicional. Él no quiere que le demos pretextos, excusas ni justificaciones. Cuando Saúl quiso justificar su desobediencia, Dios lo desechó. No obstante, cuando David obedeció, Dios lo bendijo. Simple, ¿verdad? Como les estaba diciendo, a pesar de lo difícil del mandato de Dios, aún así Abraham creyó y tuvo la suficiente fe para obedecer de todo corazón.
Pero eso no quiere decir que en ese preciso momento Abraham llegó a entender el corazón de Dios. Más bien, esto fue un proceso. Al dejar su tierra y parentela, comenzó su proceso de refinamiento. Llegó a tener más intimidad y compañerismo con Dios y así pudo conocer más su corazón y comprender su voluntad. Volviendo a Abraham, incluso cuando enfrentó una gran prueba que para cualquier hombre hubiera resultado más que difícil de superar, llegó a agradar a Dios por sus obras perfectas de fe. La prueba fue ofrecer a su único hijo Isaac como holocausto a Dios. De haber pensado racionalmente, es decir, de acuerdo a su amor carnal de padre, Abraham no hubiera podido obedecer. No se olviden que no había podido tener un hijo por mucho tiempo y que recién a la edad de 100 años nació su hijo Isaac. Abraham amaba mucho a Isaac y Dios ahora le estaba pidiendo que lo descuartizara como un animal y luego lo quemara. Más aún, Isaac era la semilla de la promesa de Dios. Ciertamente Dios le dijo a Abraham que a través de Isaac tendría una numerosa descendencia. En esa circunstancia, a pesar de tener fe, la mayoría se hubiera negado a matar a su propio hijo. También podría haber dudado, pensando que un Dios de amor no podría haberle pedido eso. Abraham, muy bien, podía haber pensado así. Sin embargo, no lo hizo. Más bien superó la prueba y así llegó al quinto nivel de fe. Ya no tenía más pensamientos carnales en su mente. Obedeció incondicionalmente el mandato de Dios. No buscó ni pidió explicación alguna. No tuvo dudas ni interrogantes. No tuvo ni siquiera la más mínima duda. Por eso no cuestionó si era o no correcto hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Solo obedeció con un amén. Les comento algo. Hay quienes, si digo algo desde este altar, inmediatamente comienzan a cuestionar lo que he dicho. Empiezan a preguntarse por qué he dicho tal o cual cosa. No tienen la mínima intención de obedecer. No entienden el corazón ni la voluntad de Dios y solo se limitan a cuestionar y criticar. Hermano, ¿quiere que le diga un secreto? Si no obedece a su pastor, no crea que va a obedecer a Dios. Los que obedecen conocen el corazón y la voluntad de Dios. Pueden oír la voz del Espíritu Santo y el mismo Espíritu los guiará. Pero hay otros que no obedecen y solo critican y cuestionan todo. Si Abraham no hubiera obedecido a Dios y no hubiera ofrecido a Isaac como holocausto, argumentando que su hijo era la semilla de la promesa, Abraham siempre hubiera dudado y cuestionado todo mandamiento de Dios. Hermano, si no obedece, jamás entenderá la voluntad de Dios. Sin embargo, Abraham no dudó, tan solo obedeció. Por eso entendió en forma correcta la voluntad de Dios. Repito, si no obedece, nunca llegará a comprender correctamente la voluntad de Dios. Se equivocará una y otra vez. Le reclamará a Dios por sus promesas, pero no podrá examinar su corazón ni sus pensamientos. Hermano, siga el ejemplo de Abraham. Él obedeció, no dudó. Ese mismo Dios de Abraham es su Dios, es mi Dios, y Él aún es fiel y siempre cumplirá con su mano lo que ha prometido en su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, enfatiza: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hermano, sin fe no podría haberlo hecho. No podría haber obedecido si usaba su razonamiento humano. Continúa el versículo. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito.
Este es el quinto nivel de fe. Abraham recibió la promesa. Dios le dijo que a través de Isaac saldrían reyes de muchas naciones y que su descendencia sería numerosísima. Sin embargo, Abraham no tuvo la menor duda al ofrecer a Isaac. ¿Qué tal nivel de fe? ¿Verdad? Es una total y completa obediencia. Si confía en Dios al 100%, podrá obedecerlo sin condición alguna. De esa misma manera, prosigue el versículo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Abraham ofreció a su único hijo, creía en la promesa de Dios. Dios le había prometido que su descendencia vendría de Isaac, y debido a esa promesa, Abraham creyó que Dios traería de nuevo a la vida, aún de entre los muertos, a su único hijo Isaac, como se menciona en la carta a los Hebreos. Finaliza el pasaje pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hermano, Abraham creyó que Dios le devolvería a su hijo. Si tiene esta clase de fe, nada, escúchelo bien, nada le será imposible. Tan solo diga amén y actúe por fe. La semana pasada sucedieron un par de percances. Un niño se rompió la nariz. Es el hijo de uno de nuestros pastores. Como es el hijo de un pastor, la familia vino con fe. No fueron al hospital, así que oré por ellos. El siguiente viernes oí el testimonio del hijo. Dios lo sanó luego que oré por él. Fue al hospital tan solo para que confirmaran su sanidad y le dijeron que ya no tenía ningún problema en su nariz. El otro caso fue más serio. Un joven se había fracturado la pierna. Igualmente vino para que orara por él. No fue al hospital. Una semana después oí su testimonio. Ya estaba caminando. Fue al hospital para que lo examinaran y le dijeron que estaba completamente sano. Esto es fe. Sin embargo, hay otros casos en los que algunos hermanos recurren a los médicos, cosa que nunca hemos prohibido ni tampoco criticado. Cada uno actúa de acuerdo a su medida de fe. Uno se fracturó uno de sus brazos y fue al hospital. Le pusieron una placa de metal en el hueso fracturado. A pesar que también oré por él, le tomó varios meses sanar. ¿Saben por qué? Porque confió en los médicos y quiso también confiar en Dios. Hermano, le digo algo de todo corazón. No podrá confiar en la misma medida ni en el mismo grado en dos señores. No sabrá al final de cuentas quién lo sanó. Ahora bien, con esto no quiero decir que es malo recurrir a los médicos, ni tampoco que está prohibido ir al hospital o tomar medicinas si está enfermo. No me malentienda. Lo que quiero enfatizar es que aún si no tiene la misma medida de fe de Abraham, si tan solo se esfuerza por creer, confiar y depender de Dios, nada le será imposible. Pero, reitero, la decisión depende de usted. Volviendo al versículo 19 de Hebreos, que cita de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. En ese momento, Abraham no ofrecía a su hijo Isaac solo porque amaba a Dios. Como pudo entender el corazón de Dios, comprendió que, aun si ofrecía a su hijo como holocausto, Dios lo volvería a la vida y cumpliría su promesa a través de Isaac. Por eso Abraham pudo ofrecer en holocausto a su único hijo sin temor ni queja. A partir de ese momento, Abraham fue reconocido por su fe y Dios se agradó tanto en él que incluso lo llamó su amigo. Juan capítulo 15, versículo 13 al 15 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque
Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Tal cual está escrito, como Abraham pudo obedecer y entregar su vida sometiéndose a la palabra del Padre y además entendió su voluntad, llegó a ser amigo de Dios. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, un verdadero amigo es alguien con quien puede compartir su corazón. Algunas veces es alguien más íntimo y más cercano que un hermano de sangre. Podrá contarle cualquier cosa y no habrá secretos entre ambos. Se sentirá cómodo y deseará estar todo el tiempo con ese amigo. Le compartirá todo lo bueno que le suceda. Dios busca esta clase de hijos. Y yo también. Estoy buscando hermanos con los que pueda compartir todo lo que Dios me ha revelado y en los que pueda confiar totalmente. Sin embargo, no es fácil encontrar esta clase de personas. Hermano, si Dios lo reconoce como su amigo, no solo lo considerará amigo de palabra, lo tratará como su verdadero amigo. No solo Abraham, el padre de la fe, puede ser amigo de Dios. Si puede seguir el ejemplo de la fe de Abraham y agradar a Dios en todo, podrá también ser amigo de Dios y caminará con Él. Dios responderá inmediatamente todo lo que le pida y lo bendecirá donde quiera que vaya. Podrá vivir una vida de honra y próspera. Hermanos, anhelo que todos ustedes lleguen a entender el corazón y la voluntad de Dios, tal como menciona la primera parte de Oseas, capítulo 6, versículo 3, que dice: «Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová». Los animo para que se esfuercen por llegar a la santidad y así manifiesten los frutos del Espíritu Santo en su vida diaria. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser, tal como lo fue Abraham, el padre de la fe, amigos de Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema
con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.